Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro queridísimo maestro don Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues aquí recuperando el ritmo habitual de los programas. Sí. De los especiales que hemos hecho de entrevistas y el que hicimos otro día de Irán, volvemos a la historia. Volvemos a la historia, tan necesaria para entender el presente. Pues en el caso de hoy, además de manera muy particular, porque vamos a ver la cantidad de vínculos que vamos a establecer entre la lejanísima Fenicia y nuestro mundo contemporáneo. Ah, pues sí, comerciante, sin duda. Sí, claro, no se puede entender el mundo sin el comercio. Pues oye, eso que has dicho es súper interesante, ya da para abordar desde cuándo esto es así. Así que cuando quieras. Pues sí, vamos a entrarle a esta singular civilización de la antigüedad caracterizada por su actividad comercial. Y vamos a comenzar por la propia etimología de Fenicia. Es una palabra griega que deriva del nombre de un molusco que estos fenicios procesaban para obtener la púrpura, ese tinte que aplicaban a una de sus principales industrias, la de los tejidos. Hemos de pensar que la púrpura en esa antigüedad era el más noble de todos los colores. Era el color que utilizaban los emperadores, los monarcas, los sumos sacerdotes, de modo que tener la capacidad de producir tejidos de púrpura daba un plus en ese mercado. Y del nombre del molusco, un fenicium, de ahí va a derivar el término que los griegos aplicaron a estos territorios, el sitio de donde viene la púrpura, Fenicia. Ocurre en otros muchos lugares donde los términos que conocemos de la antigüedad no son los que los autóctonos empleaban, sino lo que nos han llegado a través de las fuentes griegas, y Fenicia no es una excepción. Porque estos fenicios, ¿cómo se definían a sí mismos? Pues en principio, a través de un término que es ampliamente conocido en la antigüedad, puesto que ellos se llamaron, hasta que ya se integraron en ese comercio mundo, se llamaron cananeos. Y este es un término que seguro que nos recuerda a la historia bíblica, a esos pueblos que vivían en la tierra prometida de Israel antes de que llegara el primero de los grandes profetas, Abraham. Cuando Abraham acude con sus hebreos proveniente desde Mesopotamia, desde Ur de Caldea, y llega a esa tierra prometida, lo que se va a encontrar son unas gentes ya asentadas en ese territorio, en esa tierra de Canaán. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Canaán? Pues estamos hablando en esencia de ese largo territorio que comenzaría en las lindes con la península del Sinaí y que remontando hacia el norte, en paralelo con el Mediterráneo, llegaría hasta la costa de la actual Siria. Un territorio en el que hoy encontraríamos países como Israel, Palestina, Líbano y una parte de Siria, y que está caracterizado por dos realidades geográficas, que en el caso de los fenicios también es evidente, una llanura costera más o menos ancha, una llanura costera que va desde el Mediterráneo hasta las montañas interiores, que tiene una anchura que puede variar entre los 15 kilómetros de costa a montaña hasta los 50 kilómetros. Es decir, no es una franja de costa, una llanura especialmente amplia, pero sí reúne dos características muy importantes. Gracias a los montes que se van a quedar a oriente, en el caso de Israel y Palestina, los montes de Judea, en el caso del territorio de Fenicia, en esencia el actual Líbano, lo que vamos a encontrar es precisamente la cordillera del Líbano, pues gracias a la presencia de estas barreras montañosas, cualquier masa húmeda que llegara desde el Mediterráneo inevitablemente chocaba con estas montañas y precipitaba en esa llanura costera. En esa llanura costera, donde hoy tenemos ciudades como Tel Aviv o Haifa en el caso de Israel, o las históricas Tiro, Sidón, Biblos, en el caso de la vieja Fenicia, hoy el Líbano. Una llanura costera que va a ser uno de los pasillos de tránsito entre la gran civilización que se encontraba al sur de este mundo cananeo, que es el Valle del Nilo, los egipcios, y las otras civilizaciones que se van a establecer al nororiente de este mundo cananeo, que es Mesopotamia. Pensemos en esa creciente fértil, esa figura tan curiosa, porque en línea recta, si yo salgo de Irak y quiero llegar
hasta la costa del Líbano o la costa de Israel, lo tengo muy fácil. Solo tengo que cruzar en línea recta el terrible y muy árido desierto de Siria, que no suele ser el camino habitual. Lo normal es remontar el Tigris y el Éufrates y llegar hasta prácticamente el comienzo de la península anatólica y descender al sur por el valle del Orontes, del Litani, del Jordán. Es decir, cruzando estos territorios de la vieja Fenicia, en definitiva la tierra de Canaán. Y el camino más sencillo es el de la costa. Retengamos esa idea. Entonces, en esta tierra de Canaán tenemos una llanura costera más o menos amplia, transitable, muy fértil, gracias a la abundancia de las lluvias y el buen clima atemperado por el Mediterráneo. Y en el caso de Fenicia, después, una primera cordillera montañosa, la del Líbano, donde puede haber algunos picos de gran altura, de unos cuantos miles de metros. A continuación hay un valle interior, la Bekaa, donde en dirección norte discurre el río Orontes, que cuando sale de la Bekaa gira hacia occidente para desembocar en el Mediterráneo, y en dirección sur corre el Litani, que cuando sale de la Bekaa también gira hacia occidente, al norte, está en el territorio del Líbano, al norte de Israel. Y ese valle de la Bekaa tiene una segunda cordillera montañosa, el Antilíbano. El valle está formado entre esas dos cordilleras, Líbano-Antilíbano. Y ya superado el Antilíbano, entraríamos en las llanuras que van a derivar al desierto de Siria. Ahí, por ejemplo, es donde está Damasco. Es muy curioso porque en esa, digamos, en esa espalda del Antilíbano es la otra ruta posible que puede comunicar el creciente fértil, que puede comunicar Mesopotamia con Egipto en ese creciente fértil. Es decir, uno podía llegar hasta la costa del Mediterráneo y bajar por la llanura costera, y entonces pasaría junto a las ciudades, insisto, de Biblos, de Sidón, de Tiro, para después entrar Haifa, Jaffa, donde está Tel Aviv, Gaza, y llegar hasta Egipto. O pueden hacer un recorrido por un espacio, entre comillas, más sencillo de transitar, pero con mucho más árido, que es esa parte interior a las espaldas del Antilíbano o a las espaldas de los montes de Judea, ya cruzado el Valle del Jordán. Entonces ahí es donde encontraríamos ciudades significativas como Damasco, Filadelfia, que hoy es Amán en Jordania, o incluso Petra. Es la otra gran ruta. En lugar de hacer la ruta costera, podemos hacerlo por el interior. Bien, Fenicia está instalada en ese sector de la llanura costera, la cordillera del Líbano, el valle de la Bekaa, el Antilíbano. En principio, estos cananeos los tenemos bien documentados desde el tercer milenio antes de Cristo. Son autóctonos, son semitas que han llegado desde el desierto de Arabia en las sucesivas oleadas de semitas que salieron desde ese desierto de Arabia. No lo sabemos. Sí sabemos que las siguientes oleadas de semitas, amorreos, hebreos, se dejarán caer por estas tierras de los cananeos y habrá una influencia evidente de unos y otros. En cualquier caso, en un principio, cuando ya empezamos a tener documentación histórica asociada a los cananeos, que no es de ellos, cuando tenemos documentación histórica por lo general es lo que nos cuentan sobre todo los egipcios, más lo que nos viene a explicar la arqueología, en principio son tribus seminómadas de pastores que van moviendo sus rebaños. Unos rebaños que los pueden desplazar desde las cordilleras interiores, el Líbano y el Antilíbano, y descender hacia esa fértil llanura dependiendo de la estación del año. Entonces sería muy sencillo pastorear a tus ovejas en el invierno en la costa y en el verano subir a las montañas. En cualquier caso, estamos en uno de los territorios que más rápidamente se neolitizaron, es decir, que más rápidamente descubrieron la agricultura. De modo que para ese tercer milenio ya hay unas diferencias entre estos grupos de ganaderos que se desplazan por el Valle de la Bekaa y las montañas, y los agricultores que se han asentado en esa fértil llanura costera y que han empezado a establecer una serie de núcleos de población concentrada, a los que abusivamente llamamos ciudades. Esto les invito a que vean un programa que hicimos aquí en Pedazos de Historia, uno de nuestros primeros programas dedicados a Jericó, una de estas ciudades en este sector de los cananeos, en principio la más antigua, para que entendamos que el concepto ciudad aplicado a estos núcleos de población concentrada de la antigüedad, bueno, es un concepto un tanto desmedido,
porque la mayor parte de estos núcleos hoy los consideraríamos pequeños pueblos. Pues bien, como digo, empiezan a asentarse en esa llanura costera y se insertan en las rutas comerciales que han activado los faraones de Egipto. Esto es importantísimo entenderlo. Quien pone en marcha el comercio internacional en el Mediterráneo oriental, y hemos tenido ocasión de verlo aquí, tanto en los pedazos de historia que hicimos sobre el Egipto de los faraones, como el que dedicamos a los minoicos, es decir, a los cretenses, quien activa todo ese comercio internacional son los egipcios, que en principio se lanzan a la búsqueda de productos que requieren para su civilización, pero que muy rápidamente delegan, por decirlo de alguna manera, esa actividad de transporte, de comercio, de mercadeo, a los pueblos en la periferia, a los cretenses de los primeros palacios, en el tránsito del tercer al segundo milenio antes de Cristo, o a algunas de estas ciudades, de estas primerísimas ciudades que tenemos en el área de Fenicia. Y en concreto es muy interesante el caso de Biblos, otro topónimo derivado de un término griego, como veremos a continuación. Biblos está en el norte del actual Líbano, y más al norte, ya dentro de Siria, había otras de estas pequeñas ciudades que también van a entrar en el juego comercial propiciado por los egipcios, que es Ugarit. Claro, ¿qué es lo que están ofreciendo estas gentes de Biblos o de Ugarit? Pues de partida las producciones locales. Por ejemplo, ese singular molusco a partir del cual se puede producir la púrpura. Con cierta rapidez y asociado a la púrpura, esa primera industria textil. Con cierta rapidez también algunas producciones agrícolas, aprovechando la fertilidad de esa llanura costera. Y aquí los inevitables vid y olivo. Por tanto, vino y aceite cargado en numerosas ánforas. Pero a su vez se van a convertir, en el momento que empiezan a comerciar, en el momento que hay gentes de Ugarit o de Biblos que pueden estar mercadeando púrpura hacia el Valle del Nilo, también van a empezar a importar objetos desde ese Valle del Nilo para a su vez distribuirlos en sus rutas comerciales. Y en el caso de Biblos es muy interesante, porque va a ser el centro distribuidor fundamental en ese segundo milenio antes de Cristo del papiro, hasta el punto de que el término de biblos, que es libro, es decir, la reunión de una serie de hojas, en este caso de papiro, es porque los griegos consideraban que esta localidad era donde por esencia uno tenía que ir a comprar el papel para los libros. Entonces ya digo, de ahí viene el término, el topónimo de Biblos, que nosotros, por ejemplo, manejamos cuando hablamos de la biblioteca, en lugar de los libros. Entonces, ya en ese segundo milenio antes de Cristo, por tanto, antes de la gran Fenicia histórica, estamos viendo esta importancia de, en este caso, Biblos y Ugarit, que estaría fuera del área de lo que conocemos como Fenicia, dentro de estas rutas comerciales. Es importante entender lo que estamos viendo aquí. Tenemos una gran civilización que está animando el comercio, los egipcios en el Valle del Nilo, están buscando sus productos, pueden ser productos agrícolas como el vino o el aceite, más exóticos como los tejidos de púrpura, pero sobre todo buscan metales. Entonces esa búsqueda de metales es lo que les lleva a moverse no solamente en la costa del Mediterráneo, donde hoy tenemos Egipto, Israel o el Líbano, sino también ir más allá, a la península anatólica, donde hoy está Turquía, a Chipre, a Creta, al sur de Grecia. Y entonces es cuando consiguen articular todo ese comercio, que decía antes, en el que en ese momento del segundo milenio antes de Cristo, la parte inicial, quien más maneja ese comercio son los cretenses, y lo que hacen las gentes de Biblos o de Ugarit o las primeras ciudades de la Grecia continental es seguir detrás de ese movimiento que están llevando a cabo los cretenses. Pero hemos de recordar que a mediados de ese segundo milenio se va a establecer otro gran imperio, en este caso surgido en el corazón de Anatolia, de la actual Turquía, que son los hititas. Entonces, cuando los hititas se insertan en estos entramados comerciales y tienen que, digamos, tocar puerto en esas costas del Mediterráneo, claro, ellos bajan de estas mesetas anatólicas, van a llegar hacia esta franja costera que va desde Anatolia hasta Egipto, y digamos que el camino más sencillo para llegar hasta la costa es el final del río Orontes,
al norte del Líbano y del Antilíbano. Digamos, abren la puerta para llegar hacia la costa. Y por eso Ugarit y Biblos, que son los que se encuentran en esa salida del Valle del Orontes, adquieren cierta importancia. Como veremos, en el tiempo, y con esto me estoy adelantando un poco en los siglos, cuando la otra gran potencia que va a intervenir en el área de Fenicia sean los asirios, y estos chicos ya no tienen que venir desde Anatolia, sino que lo van a hacer desde el desierto de Siria, van a encontrar otra puerta que es al sur del Líbano y del Antilíbano, en este caso por el Valle del Litani, y ahí lo que nos encontramos a la salida del Litani va a ser Tiro, que se va a convertir en la gran ciudad comercial de los fenicios, más allá de que las otras ciudades, Biblos y Sidón, sigan teniendo importancia. Esto es muy interesante porque es el tipo de relaciones geográficas que se nos olvida. Recordemos que es indispensable para entender la historia, entender la geografía. Pero bueno, estamos en este segundo milenio. Egipto ha incentivado la actividad comercial, ha puesto en marcha la destacadísima capacidad mercantil de los cretenses. Al hilo de esa capacidad hay otros que se apuntan, desde la lejana Troya, cerca donde está Estambul, hasta ciudades como Ugarit o como Biblos. Surge otro imperio, el de los hititas, que se apunta a estas oleadas comerciales. Todo está, digamos, encajado. Hay un momento en el que el mundo cretense, como explicamos en aquel pedazo de historias dedicado a los minoicos, cae en manos de los griegos continentales, los micénicos. Son los micénicos los que entonces se quedan con la parte del león del comercio del Mediterráneo oriental. Unos micénicos que sabemos que van a comerciar hasta el Mediterráneo central, hasta el sur de Italia. En principio las gentes de Biblos o de Ugarit no llegan tan lejos. Las gentes de Biblos o de Ugarit no pasan de Creta. Bien. Y toda esta estructura bien montada, Egipto, hititas y todas estas construcciones culturales menores, desde cretenses y más tarde micénicos a Biblos o Ugarit, que están bien orquestados, como tuvimos ocasión de ver en el pedazo de historias que dedicamos a los pueblos del mar. En torno al 1200 a.C., todo esto se derrumba con el surgimiento de estos pueblos del mar. Ya explicamos en aquel programa cómo quizás es una especie de dominó donde las piezas van cayendo, cómo puede haber algunos pueblos del norte de Grecia que caen sobre el mundo micénico, sobre la costa oriental del Egeo en Anatolia, hacen que estas gentes huyan, entonces caen sobre estos territorios de Canaán, que a su vez empujan y caen sobre el Valle del Nilo. Entonces, todo esto desarticula esta realidad histórica de Egipto, hititas, micénicos, Biblos y Ugarit, orquestando todas las estructuras comerciales del Mediterráneo oriental, y al cabo de 1 o 2 siglos, vamos a hacer un número redondo, en torno al año 1000 a.C., la inestabilidad que han provocado los pueblos del mar parece que vuelve a pacificarse, y entonces alguien tiene que tomar la oportunidad de volver a ser quien vertebre toda esa actividad comercial que previamente había estado en manos de micénicos, antes de minoicos, y ciudades pequeñas como Biblos o Ugarit. Y es ahí donde entra en juego ya Fenicia. Ojo, una Fenicia donde sus 3 ciudades comerciales más destacadas fueron Biblos, Sidón y Tiro, pero una de ellas, Biblos, ya venía de una tradición comercial previa. Bien, lo que tenemos, por tanto, cuando hablamos de los fenicios es la siguiente civilización que orquesta el comercio internacional en ese Mediterráneo oriental. ¿Por qué los fenicios, sin embargo, han pasado al imaginario de todos nosotros como los comerciantes por antonomasia en este primer milenio antes de Cristo, a menos la primera mitad del primer milenio antes de Cristo? Si ya en el milenio previo, en el segundo milenio, había habido grandes culturas comerciales como los minoicos o los micénicos. Por las dimensiones que va a adquirir la actividad comercial de estos fenicios y por las herramientas que estos fenicios pusieron en marcha para llevar a cabo esa actividad comercial. Eso es lo que va a hacer de los fenicios el modelo por antonomasia del comerciante. Y eso que es muy simpático, porque los hijos últimos de los fenicios van a ir estableciendo colonias, como explicaría a continuación, fueron los cartagineses. Cartago, donde hoy está Túnez, fue una colonia comercial fenicia que en un momento dado llegó a dominar el Mediterráneo central, que se enfrentó a los romanos, unos romanos
que cuando miraban a los cartagineses, a los púnicos, el término púnico es otro derivado de Fenicia, ¿vale? De Foenicia, pues cuando se enfrentaban a los púnicos nos dan una imagen en las fuentes escritas de estos púnicos y, por ende, de los fenicios en general, casi como unos mercachifles que van intercambiando baratijas en sus barquichuelos por el Mediterráneo. Algo de eso había, ¿vale? Y es muy simpático, los lectores de Asterix saben que cada vez que este héroe galo tiene que hacerse a la mar, por allí aparece un barco fenicio que es capaz de vender absolutamente todo. Es fantástico, yo les invito a que busquen al mercader fenicio en los tebeos de Asterix, sobre todo cuando hay algún momento en el que le explica a Asterix que sus marineros ya no son sus socios, sino que le han vendido su alma y entonces él puede comerciar incluso con sus marineros. Si hay que vender, hasta vendo a mis marineros si alguien paga por ellos. Bien, entonces esa imagen de mercaderes casi ruines que intercambian las cosas más inimaginables. Bueno, pues todo eso hay que tomarlo con prudencia y hay que entender que el gran comercio que desarrollaron los fenicios es mucho más complejo de lo que esa visión, digamos, maldita que han establecido las crónicas romanas a partir de los púnicos nos va a dar. Primera idea. La primera idea es que esta Fenicia, que articula el comercio internacional en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, no es un imperio en el sentido de un gran territorio, con una capital, con un rey todopoderoso. No. Son pequeñas ciudades-estado, las más importantes de norte a sur, Biblos, Sidón, Tiro, cada una de las cuales tiene sus propios intereses, más allá de que manejan el mismo idioma, el mismo tipo de código legal, el mismo tipo de hábitos náuticos, las mismas estructuras políticas, pero son pequeñas ciudades independientes. ¿Por qué es esta realidad? Pues porque son comerciantes. Y en esto, Jano, estarás de acuerdo que cuando estamos hablando de las grandes ciudades comerciales contemporáneas o de los grandes emporios comerciales contemporáneos, rápidamente estamos pensando en ciudades. Esto sería, llevándolo al presente, pues Singapur, ¿no? Hong Kong, Panamá, si vamos a otras partes del mundo, hay más. Un poco la idea es esta, ¿no? Esa es la idea. Incluso podíamos ser más ambiciosos. Podemos preguntarnos por qué existen lugares como Mónaco o Andorra o Liechtenstein. Sí, bueno, ahí ya sería más bien la parte financiera, claro. Pero que indudablemente es otro tipo de transacción comercial. Sí, sin duda, todo está relacionado con el comercio. En efecto, en los ejemplos que tú nos pones, Singapur, a la larga Tiro era el Singapur de esos comienzos del primer milenio antes de Cristo. La riqueza no está basada en el control de una gran cantidad de territorio, sino en la capacidad de intercambiar los productos que podían producir en el pequeño territorio de Tiro y sobre todo todos esos otros productos que eran capaces de transportar de un lado a otro. De manera que, insisto, no tiene esa necesidad de un gran territorio. Aquí es muy interesante porque cuando leemos sobre las ciudades fenicias o escuchamos conferencias sobre las ciudades fenicias, siempre se nos hablan de esas grandes ciudades. ¿De qué estamos hablando en realidad? Y esto es muy llamativo porque casi nunca se van a encontrar un historiador de este mundo antiguo que dé cifras. ¿Cuál es el tamaño de Tiro? ¿Cuál es el tamaño de Sidón? ¿Cuál es el tamaño de Biblos? Pues es muy llamativo porque hoy podemos hacer un ejercicio que yo ya he explicado en otras ocasiones en otros pedazos de historia, que es sencillamente abrir el Google Maps. Bien, buscar la dimensión física real del Tiro histórico, del Tiro fenicio, hasta dónde llegan los vestigios arqueológicos de ese Tiro, que en el caso de Tiro además es sencillísimo porque fue una isla que se terminó por convertir en una península ya cuando la va a conquistar Alejandro Magno allá a finales del siglo IV antes de Cristo. De modo que es muy fácil. Tomamos la isla y ahí tenemos la dimensión. Y en base a la dimensión de la isla, ¿cuánta gente podía vivir al interior considerando el tipo de construcciones que se desarrollaron en esta época, donde las viviendas podían tener 2, quizás 3 niveles? Entonces, claro, si hacemos ese ejercicio de el tamaño geográfico real de ese lugar y la capacidad constructiva de estas culturas y, por tanto, la cantidad máxima de gente que podían vivir al interior de la isla, haciendo un ejercicio maximalista. Bien, la isla de Tiro tiene un diámetro de no llega a 500 metros, son como 400 metros. ¿De acuerdo? Y ya está. Entonces, en una isla con ese diámetro de 400 metros,
que vendría a ser, para que nos hagamos una idea, algo así como la mitad del recinto amurallado de la ciudad de Ávila, pues meterle 15.000 habitantes empieza a ser mucho para el tipo de estructuras arquitectónicas que tenían. Pero vamos a ser ambiciosos. Vamos a hacer que se amontonen. Estamos hablando de ciudades de 15.000 habitantes. Ojo, que si uno hace la traza histórica de Biblos o Sidón, también están hablando de ciudades de diámetros, ¿de acuerdo?, de 500 metros. No tienen más. Entonces, es en estas ciudades de 10, 15.000 habitantes de lo que estamos hablando. ¿Eso qué es en la actualidad? Estuve mirando antes de grabar el programa qué ciudades tenemos en España de esas cantidades. Pues Aranda de Duero, por ejemplo, en la provincia, ahí en Castilla y León, Arenys de Mar, en Cataluña, ese tipo de ciudades de las que estamos hablando, para que entendamos que estamos hablando de grandes pueblos, ciudades pequeñas. Porque claro, uno tiene la imagen y está pensando, ostras, a lo mejor Tiro tenía 100.000, 200.000, medio millón de habitantes. No. Entonces, claro, en esas ciudades, cuando se están armando flotas y se están lanzando al Mediterráneo Oriental, al Mediterráneo Central, al Mediterráneo Occidental, no estamos hablando de decenas de miles de barcos. Posiblemente ni siquiera estamos hablando de miles de barcos. Estamos hablando de cientos de barcos. Estamos hablando de una actividad comercial revolucionaria, y en esto el maestro Escotado, cierto Jano, estaría encantado de lo que estamos explicando aquí, esta reflexión sobre el comercio. No, sin duda. Además, esto en su libro Los enemigos del comercio, esa gran obra, su gran obra, pues va por ahí los tiros. Pero es que estamos hablando de cientos de barcos, además sumando todas las ciudades fenicias que pueden cruzar el Mediterráneo, que en algunos casos, cuando hablamos de los barcos que llegan a lo que va a ser después Cartago, o los que pueden llegar incluso más lejos, los que llegan hasta Gadir, hasta Cádiz, tampoco tenemos que estar pensando en cantidades exageradas. A lo mejor desde Tiro a Cádiz llegaban 4 o 5 barcos al año. Y quizás estoy diciendo muchos barcos. Pero incluso una cantidad tan pequeña como esa, aquello fue revolucionario, que es una de las cosas que se nos suele escapar. Si hay algo, y aquí apelo siempre al maestro Matt Ridley, si hay algo que realmente transformó a la humanidad, fue su capacidad para intercambiar bienes materiales, para intercambiar servicios, para intercambiar ideas. Entonces, esto no significa que tengamos una especie de vía rápida entre Tiro y Cádiz durante la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, en el que cada día hay un barco de Tiro que está llegando a Cádiz o viceversa. Significa que en el buen tiempo, en ese buen tiempo en el que el Mediterráneo está más calmado, pues a lo mejor la ruta es, mando el barco en el buen tiempo de un año, cruza todo el Mediterráneo, el buen tiempo estamos hablando desde mayo, junio hasta septiembre, más allá ya el Mediterráneo es traicionero, el barco llega, amarra, carga, descarga y al verano siguiente hace el viaje de vuelta, quizás. O sea, es que estamos hablando de ese tipo de recorridos. Y sin embargo, aunque en la realidad de los números pueda llegar a ser algo relativamente pequeño, transformó por completo esa realidad histórica. O sea, todas esas novedades que venían desde Próximo Oriente y llegaban hasta la península ibérica tras cruzar Chipre, Creta, Italia, Sicilia, todo eso venía a, insisto, a cambiar por completo la realidad histórica, pero sin ser de una intensidad manifiesta. Barcos que, por ejemplo, en los famosos pecios de Mazarrón 1, Mazarrón 2, estamos hablando de barcos que tienen una eslora de 8 metros, en los que van a encontrarse en las costas de Israel tienen hasta 14 metros. O sea, no son barcos especialmente grandes. Sí pueden cargar una cantidad de peso importante, pero por supuesto no son los contenedores, los barcos contenedores actuales que llevan cientos, miles de contenedores. No. Estamos hablando de barcos relativamente pequeños, no una cantidad importante cruzando el Mediterráneo. Y sin embargo, con unos cientos de pequeños barcos en la totalidad del año, en la totalidad del Mediterráneo. Es decir, una docena de barcos tocando las costas de la península ibérica una vez al año, fue suficiente para que los fenicios revolucionaran ese mundo. Porque claro, allá donde tocaban los fenicios, de repente, da igual que sea el sur de Italia, da igual que sea el sur de España, lo que le están pidiendo a los locales es, ¿vosotros qué productos tenéis que nos pueden interesar para mercadear? Y esos productos que a lo mejor
como parte de vuestra actividad era algo marginal o de autoconsumo, de repente genera unas modificaciones sociales interesantísimas. O sea, volvamos al caso de Cádiz y sobre todo Huelva, porque en realidad lo que realmente le gustaba a los fenicios de este sur de la península ibérica es la provincia de Huelva y obviamente las minas de Río Tinto, donde uno puede encontrar los metales más codiciados, desde metales preciosos hasta, por supuesto, el cobre. Claro, esa producción metalúrgica que en un primer momento podía abastecer a los mercados locales o a los mercados regionales, hay un señor que llega con su barco, hay 5 barcos que llegan una vez al año y que piden esa producción y que están dispuestos a pagarla bien. Eso cambió por completo la realidad de este sur de la península ibérica. Pero insisto, cuando lo medimos en números reales, son muy pequeños. Y sin embargo es el increíble poder del comercio. Esos pocos barcos pequeños que cruzaban el Mediterráneo, que digo, a lo mejor cruzaban un año y volvían al año siguiente, eran suficientes para transformar por completo la realidad histórica de ese mundo mediterráneo. Claro, aquí era necesario ser terriblemente eficientes estos fenicios. Y hay un elemento que todos conocemos asociados al mundo fenicio, que es el alfabeto. Todo indica que ya existía el alfabeto en la Ugarit del segundo milenio antes de Cristo. El alfabeto, es decir, ya no vamos a escribir trasladando los conceptos de nuestra mente al soporte escrito, el papiro, el pergamino, más tarde el papel, mediante ideogramas, que es el caso de los jeroglíficos egipcios, sino en un ejercicio interesantísimo que es volcar los sonidos que emitimos en forma de fonemas, que son las letras, los combinamos y generamos conceptos. Eso es revolucionario. Eso es absolutamente revolucionario. Ugarit ya lo había hecho y había sido capaz de establecer un alfabeto. Pero una cosa de consumo local y a nivel de élite. Lo que van a hacer los fenicios es esa invención de los ugaritas convertirlo en algo terriblemente práctico para los contratos comerciales. Y claro, a partir de ahí es interesantísimo. Yo mando mi barco de Tiro a Cádiz o a Huelva para conseguir cierto cargamento de cobre y a cargo me comprometo a entregar, qué sé yo, vino, telas teñidas de púrpura. De partida es un contrato verbal, pero cuando en lugar de llegar un barco te llegan 5 bien cargados o 5 barcos que además de venir bien cargados quieren regresar a Fenicia más cargados aún, a lo mejor es necesario un contrato escrito y en ese momento la forma de comunicar es fundamental. Y cuanto más evidente, claro, tú haces tu dibujito del jeroglífico y no queda muy claro. Pero cuando te pones a escribir con términos claros y concisos, ahí sí funciona. Y tener un mecanismo para comunicar esos términos claros y concisos que fue el alfabeto, eso es lo revolucionario. No es el hecho de inventarlo, que lo hicieron los ugaritas, sino ni siquiera es cuestión de popularizarlo, sino de convertirlo en una herramienta fundamental en el intercambio entre personas. Y eso es lo que los fenicios hacen. Es el alfabeto, son técnicas náuticas, son formas de llevar a cabo relaciones comerciales, es lo que hace de la cultura fenicia algo absolutamente revolucionario. Y aquí entramos en una nueva dimensión que es, ¿y eso de quién dependía? Y aquí hay un debate interesantísimo a nivel de los historiadores, porque por un lado hay una corriente que considera que es iniciativa privada, o sea, es un fenicio allá en Tiro o en Sidón o en Biblos que decide armar su barco o sus barcos y se lanza a la aventura. Hay una segunda corriente que considera que es una iniciativa estatal. Hay un rey todopoderoso en Tiro que monta los barcos y los envía al Mediterráneo y demostración de ello es que a medida que van creándose colonias comerciales, a medida que ya no solamente es que el barco llega hasta Chipre y regresa, sino claro, cuando ya está en el Mediterráneo central, el regreso empieza a ser complicado. ¿Qué tal si establecemos un punto intermedio donde podamos hibernar, donde podamos abastecernos y nos inventamos Cartago? Claro, el establecimiento de esa colonia, que no es una conquista de territorio, es justo una colonia comercial, en muchos casos se hace a partir de gentes que vienen desde el propio Tiro, es decir, solo hay fenicios estableciendo esa colonia y hay todo un ritual religioso y demás asociado. Y se envía un sacerdote, se lleva a cabo una ceremonia, todo eso está bien documentado. ¿Eso es una acción estatal? Pues bueno, demos un salto en el tiempo. Pensemos en la conquista de América por parte de los españoles.
Pensemos en Hernán Cortés el día que pone un pie en la costa de México y funda la ciudad de Veracruz. Cuando funda esa ciudad de Veracruz, lo hace bajo el amparo de una serie de privilegios que ha conseguido. En este caso, los privilegios venían del gobernador de Cuba, que es el que se los cede a Cortés, unos privilegios que vienen de un aparato estatal que está en Castilla. Pero digamos que eso es la cubierta de legitimidad que se da a esa iniciativa, pero la iniciativa original es la de estas gentes que en Cuba, liderados por Cortés, deciden lanzarse a la exploración y después conquista del Imperio Mexica. No es ni una iniciativa exclusivamente privada, porque ellos se amparan en una legitimidad estatal, pero tampoco es una iniciativa exclusivamente estatal, puesto que en este caso, en los tiempos de Cortés, tanto la reina Juana como su hijo el emperador Carlos V no les dicen a Cortés lleva a cabo esta acción. Le dicen, si llevas a cabo esta acción es dentro de este marco legal, dentro de esta legitimidad que yo te estoy dando para que tú lo puedas llevar a cabo. Entonces, si no hubiera sido por el emprendimiento de gentes como Cortés y sus hombres, no se lleva a cabo esa iniciativa. El emperador Carlos V no va a ser quien ponga su plata y ponga su vida en esas expediciones que se van a cabo en la América continental. Probablemente ese es el modelo que estamos viendo en la creación de las colonias fenicias. Iniciativas individuales de empresarios fenicios que encuentran una oportunidad de ir a explorar un determinado territorio, de ir a comerciar con determinadas culturas, pero amparados dentro de un marco legal que es el que le garantizaba el gobernador de Tiro, el gobernador de Sidón o el gobernador de Biblos. ¿Pero es pura iniciativa estatal? No. ¿Se lleva a cabo exclusivamente por un emprendedor privado? Tampoco. Ese emprendedor necesita de esa legitimidad estatal, lo cual tampoco ha de sorprendernos, porque a la larga el principal competidor que podía tener ese emprendedor de Tiro es otro emprendedor de Tiro. Entonces, ¿cómo consigue el emprendedor 1 garantizar su iniciativa? Amparándose en el marco legal que le ofrece el señor de Tiro. Y de esa manera evitar que el emprendedor 2 de Tiro pueda quitarle la colonia diciendo no, es que no lo llevaste a cabo mediante el proceso legal que hemos establecido en Tiro. Entonces, en el momento que entendemos cuál pudo ser el funcionamiento, equiparándolo con lo que sabemos que va a ocurrir, por ejemplo, en el caso de la conquista de América por parte de los españoles, lo que tenemos es estas iniciativas por parte de mercaderes fenicios que se amparaban dentro de los marcos legales de los caudillos de cada una de sus ciudades. Tampoco es algo muy complejo, ¿eh? A la larga estamos hablando de, decíamos antes, ciudades de 10.000, 15.000 habitantes, que se conocían todos. O sea, que es que claro, la diferencia entre qué es un emprendedor privado y un miembro del funcionariado público de Tiro, de Sidón y Biblos, debía ser al límite. Porque siendo tan pocos como eran, pues era muy fácil que el señor que embarcaba era el hermano del que en ese momento era el copero del rey. O a lo mejor incluso el hermano pequeño del rey es el que se lanza a esa iniciativa porque es más aventurero que su hermano rey. ¿Vale? O sea que tampoco podemos establecer unos límites absolutamente bien definidos entre uno y otro. Pero lo que sí llama la atención es que estos fenicios, antiguos cananeos, que en el segundo milenio antes de Cristo, en el caso de Biblos, no pasaban más allá de Creta, en esta primera mitad del primer milenio antes de Cristo, se lanzan por el Mediterráneo adelante. Llegan al Mediterráneo central, fundan la colonia más famosa del Mediterráneo central de origen fenicio, de Tiro, Cartago, y siguen adelante, y llegan hasta la península ibérica. Las gentes de Tiro, que posiblemente son las que propiciaron colonias como la de Gadir, Cádiz, o las gentes del propio Cartago, cuando establecen Cartago Nova, hoy Cartagena. De modo que es muy llamativo el hecho de Tiro crea Cartago, Cartago crea Cartago Nova, Cartagena, porque no es un sistema cerrado, esto no es un monopolio absoluto de lo que hace Tiro solamente para Tiro. Voy más lejos. Pensemos en el caso de los gadiritas, de los primitivos gaditanos. Posiblemente son estos gadiritas, los fenicios, que estamos hablando a lo mejor de los siglos 8, 7 a.C., los que decidieron lanzarse más allá del Mediterráneo.
los que decidieron lanzarse a la navegación, el descubrimiento, la puesta en contacto con los pueblos del Atlántico. Entonces, sí sabemos que hay barcos fenicios que descienden por la costa de los actuales Marruecos y Sáhara. Pudiera ser, por las descripciones que hacen algunos de sus viajeros, que llegaran hasta el Golfo de Guinea. Sí sabemos que hay fenicios que remontan por las costas del Atlántico Norte, por Portugal, Galicia, llegaron a Francia, tocaron Bretaña, tocaron Inglaterra. Por las descripciones que hacen de lugares neblinosos, oscuros, húmedos, pues todo el tiempo no es Andalucía, no es Marruecos. Bien, ya estamos hablando de Galicia para arriba. Y en este caso probablemente no son navegantes de tiro que cruzan el estrecho de Gibraltar y siguen adelante, sino los propios gaditanos, los primitivos gaditanos, los que de Gadir se lanzaron a la conquista del Atlántico. ¿Buscando qué? Buscando aquellos bienes que mejor funcionan en el mercado. Y en esencia, sobre todo, son metales. Y muy en particular, cobre, estaño. Y por supuesto, si encontraban oro y plata, la cosa es fantástica. De ahí la importancia de tocar África, de tocar las costas de la actual Mauritania, pero es que si llegas a Guinea, entonces ya lo conseguiste, ¿vale? Este sistema de colonias es muy llamativo porque es otro de los aportes que los fenicios van a hacer. No invierten en un imperio territorial, invierten en ir situando estos puntos intermedios de intercambio y de abastecimiento. Claro, las grandes novedades de los fenicios, su alfabeto, sus técnicas náuticas, sus formas de intercambio, se van difundiendo. Hemos de pensar, por ejemplo, cuando los gadiritas tocan el norte de la península ibérica e insertan el norte de Portugal o Galicia o las costas de Francia en el mercado mundo. Cuando siglos después los romanos lleguen por estos territorios, llegan a culturas que ya están acostumbradas a la negociación, al intercambio, al comercio. A lo mejor no son culturas desde el punto de vista material muy desarrolladas. A lo mejor son culturas donde su capacidad técnica para poner en explotación el territorio en el que viven es limitado y por tanto los recursos de los que tienen son limitados. Pero no son, digamos, bandas de salvajes descerebrados, nada más lejos de la realidad. Son gentes que ya se han acostumbrado siglos atrás a la transacción comercial, al diálogo, en algunos casos incluso ser engañados si el fenicio es más listo que el otro y les puede arrebatar algunas cuestiones. Pero es que es precisamente la llegada de estos mercaderes fenicios las que van activando todas estas culturas marginales del noroccidente de Europa o del noroccidente de África. Interesantísimo. O sea, cuando los romanos en sus luchas contra los cartagineses entran en contacto con esa cultura importante de los númidas, pues estos númidas quienes les activó históricamente fueron los fenicios. Cuando los romanos asaltan la meseta y se van enfrentando a todos estos pueblos que se van encontrando en la meseta, bien, a betones y baceos y astures y cántabros, los que habían activado históricamente estos pueblos habían sido los fenicios. Cuando los romanos se encuentren a los galos de Asteris en la Bretaña, los que habían activado históricamente a estos pueblos fueron los fenicios. Ese es el gran legado de los fenicios. A través del comercio, de su interés por buscar productos que insertar en ese comercio, fueron capaces de activar la totalidad de ese mundo. Llegados a este punto, ¿por qué ese mundo fenicio exitoso se fue al carajo? Pues ese mundo fenicio se va al carajo, la parte al menos oriental, la parte primigenia, la parte de la metrópoli, la parte de Tiro, Sidón y Biblos, cuando los grandes imperios territoriales que tenemos por esta región empiezan a presionar sobre ellos. Recordemos que el éxito fenicio en torno al año 1000 es que se han desestructurado las grandes redes comerciales del Mediterráneo oriental por el ataque de los pueblos del mar. Ellos han sabido aprovechar la oportunidad de insertarse y quedarse con esas grandes redes comerciales, pero muy rápidamente vuelven a aparecer grandes imperios territoriales. En cierta medida, Egipto recupera parte de su fuerza, pero sobre todo hay un imperio que ya existió en el pasado en Mesopotamia, que es el de los asirios, en el norte de Mesopotamia, que se reconstruye aprovechando la crisis de los hititas y que progresivamente van tomando primero todo ese
norte de Mesopotamia, después la totalidad de los valles del Tigris y del Éufrates, se lanzan a la península anatólica, se dejan caer por esta costa del Mediterráneo oriental. Inicialmente, lo que hacen es presionar a estas ciudades fenicias. ¿Cómo? A base de impuestos. O sea, yo no te voy a atacar si tú a cambio me pagas todas estas imposiciones fiscales que te estoy poniendo sobre la cabeza. Siglos 8, siglos 9, 8. Pero hay un momento en el que directamente los asirios deciden que lo mejor es caer sobre estas ciudades y controlarlas directamente. Y entonces es cuando se produce la ocupación asiria de Fenicia. Estamos hablando ya de ese siglo 8-7, que coincide, por ejemplo, con la caída del reino de Israel, del reino judío del norte, porque Judea quedará todavía, del reino hebreo del norte, para decirlo correctamente, porque Judea todavía será independiente hasta el siglo VI, cuando sea ocupada por los babilonios. Y claro, como yo decía antes, es muy interesante, porque si en el segundo milenio la ciudad más importante de Fenicia era Biblos, la que está más al norte, en ese camino de los hititas buscando la salida hacia la llanura costera del Mediterráneo oriental, por el Valle de los Orontes. En el caso de los asirios, la ciudad más importante será Tiro, en ese camino de los asirios, buscando la llanura costera del Mediterráneo oriental, en este caso por el Valle del Litani. Entonces ahí es donde está Tiro. Aquí entramos en una situación que nos puede llevar a lo que estamos viviendo en la actualidad. Una de las grandes ventajas que tuvo Asiria es que durante un par de siglos dispusieron de unas entidades comerciales independientes que se tomaron el empeño de cada día mejorar un poco más. Es decir, mientras Tiro y Sidón y Biblos, en esos comienzos del primer milenio, entre el año 1000 y el año 800 para redondear, eran independientes, aunque cada vez tuvieran que pagarle más impuestos a los asirios, se preocupaban por, de alguna manera, mejorar sus condiciones, lanzándose al Mediterráneo central, al occidental, sus redes de colonias, Cartago, Gadir y demás. Cuando caen en manos de los asirios, esa iniciativa, ese empuje, va a disminuir notablemente. Y es lo que va a permitir el crecimiento exitoso de Cartago. O sea, Cartago va a reemplazar a su metrópoli, a Tiro, sencillamente porque Tiro va a quedar subyugada por los asirios. Es decir, los asirios no van a prohibir a los fenicios seguir comerciando, los fenicios van a seguir comerciando, pero ahora ya bajo la tutela de un imperio político mucho más exigente que es el de los asirios. Para que lo entendamos, en la actualidad, que China tenga Taiwán como país independiente, para China es una ventaja, porque buena parte de lo que el mercado taiwanés ofrece al mundo está producido en China. ¿Qué ocurre si en el futuro China ocupa Taiwán? Pues al parecer China está dando un golpe de éxito porque se está quedando con la gallina de los huevos de oro, o la está matando. Y un ejemplo notable es Hong Kong. O sea, el Hong Kong previo a la ocupación china era una ciudad comercial muchísimo más dinámica desde el punto de vista comercial, económico, que el Hong Kong actual. El Hong Kong actual es un lugar que cada día pierde empresas, que cada día pierde empuje económico. Entonces, China quería quedarse con Hong Kong porque parecía que era la gallina de los huevos de oro y la mató. Si en el futuro China se quedara con Taiwán, le ocurriría algo parecido. Quizás China nunca se quede con Taiwán porque han aprendido la lección en Hong Kong. Es probable que no la hayan aprendido, pero para que entendamos lo que estoy explicando en el caso de Fenicia. Fenicia, digamos que entra, entre comillas, en crisis en el momento en que va a ser ocupada ya como auténtico estado vasallo, por no decir siervo, de los asirios. Y a partir de ahí, claro, esa iniciativa, ese empuje comercial, empresarial que tenían los fenicios, desaparece. ¿Quién se la queda? Las ciudades griegas. Estamos hablando ya de ese mundo comercial exitoso, siglo VI, siglo V, por ejemplo, en torno a Atenas. Cartago, a partir de ese siglo V, IV, hasta que entra en rivalidad en el tercero con Roma y más tarde Roma. Entonces, claro, el control de esas rutas comerciales, en el momento que quien tenía el empuje más importante, que son los fenicios, dejan de tenerlo por haber sido invadidos y ocupados por los asirios, pues otros serán los que se queden con ese empuje comercial. De modo que cuando los asirios ocuparon Tiro, pensaron que se estaban quedando, insisto una vez más, con la gallina de los huevos de oro, y lo que realmente sucedió es que la mataron. Y ahí es donde se pone el fin. No se pone el fin, porque los fenicios siguieron siendo grandes comerciantes, pero ya no tuvieron ese empuje. Uno, porque quedan subyugados por los asirios, pierdes empeño
por seguir emprendiendo, y 2, porque al perder ese empeño, otros se quedaron con esa capacidad. Primero los griegos, en torno a Atenas, más tarde Cartago, por fin Roma. Pues bien, Jano, hasta aquí este rapidísimo recorrido por el mundo de los fenicios y sobre todo, más que nada, quería enfocarlo en explicar en qué consiste esta dinámica comercial del mundo fenicio. Porque, por supuesto, hay muchos elementos que no hemos tratado, qué sé yo, la cosmogonía de los fenicios, sus dioses, ¿no? Baal, Astarte, Melcar, este tipo de cosas que llaman la atención. Las sepulturas de sus reyes, Esnumna, ¿no? Dejando en la cubierta de su sepulcro aquello de que nadie toque este sepulcro porque será maldito por 1000 generaciones, y hoy los sepulcros fenicios están exhibidos en los museos arqueológicos, demostrando que el sepulcro fue tocado y a lo mejor el arqueólogo fue maldito o el dios en cuestión no estaba ese día despierto y no maldijo a ningún arqueólogo. Pero me parecía más interesante que estas cuestiones más de anecdóticas de arqueología trata de entender la dinámica económica del mundo fenicio. Esto es cierto. Los juegos de suma cero difícilmente se dan. Pero yo es que no sé, los chinos yo creo que esto lo ven con una cuestión casi histórica desde Chiang Kai-shek. Entonces, no sé. Tenemos que hacer un pedazo de historia de Chiang Kai-shek. Tenemos que hacer un pedazo de historia de Chiang Kai-shek. No sé yo si no me estoy metiendo en el terreno de Ramón Vega. A lo mejor Un ya poco que... sí. No, un poco no del todo. Entonces, al final, la conclusión importante de la historia de Fenicia está en el hecho de que, como he insistido a lo largo de todo este programa, el comercio es fundamental. Y en efecto, como tú dices, si los fenicios dejan de comerciar porque los asirios matan esa gallina de los huevos de oro, pues alguien va a querer comerciar en lugar de los fenicios. Sí, siempre ha pasado esto. Sí. Pues oye, muy interesante, ¿eh? Mira, como has estado tan interesante, tengo un regalo para ti. Mira, me toca un regalo. Sí, no te veo yo con esto, pero se lo puedes dar a tu hijo. La pulserita de Freedom. La publicidad de Freedom. O sea, me siento honradísimo. Entonces, me lo voy a poner. Hombre, Esto es un puro montaje, ¿eh? O sea, que sepan ustedes que cuando quitamos la se la va a clavada, dar a su hijo, porque, hombre, a ver, es verdad. a mi hijo sí, a mi hijo le va a encantar, y mi hijo, que es un friki de estas cosas, va a estar Sí, encantado. es verdad que yo a ti, con eso, yo por ejemplo sí que me veo, pero tú, es verdad. Sí, todavía tienes recorrido. Vamos a poner aquí, a ver dónde está. Aquí está. Todavía tienes recorrido para madurar. Entonces, Claro. por eso todavía te veo. Y claro, esto nos da pie para hablar de nuestra Freedom Collection. Sí, freedomcollection.es, que ahí pueden encontrar todos nuestros diseños rebajas, hasta del 40%, y en cada compra, gratis, la pulserita. Compren ustedes lo que compren, pueden comprar esta taza, que claro, para el programa de historia, la de 1492 es estupenda. Y luego también, por supuesto, nuestros amigos de Primor, que también tienen suculentos descuentos. Todo tira de precio, Alberto. Todo de precios. Es que Esto- parece mentira que no estén entrando en masa, que lo están haciendo, a la página de Freedom Collection. Y yo, en cualquier caso, le recuerdo que además, otra forma de apoyar a Big One es que se hagan socios de nuestro club de socios. Así que les invito cordialmente a que lo hagan. Y no me queda más que emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.